bueno es Dios. Hemos estado en esta serie ya por unas semanas, pero como que hoy comienza oficialmente diciembre, ¿no? Ahora quiero hacerles una pregunta a todos. Yo no sé si a usted le ha pasado o solo a mí, pero ¿le ha pasado alguna vez que ha llegado a alguna casa que tenía mucho tiempo de estar como cerrada y huele a viejo? O de repente fue a buscar una gaveta a quererse poner alguna ropa y cuando sacó la ropa olía como a viejo. Es más, huele al de al lado y dígale: hueles fresco, porque estamos en fresca Navidad. Dígale: fuera olor a viejo. Dígale al de al lado: fuera olor a viejo. Fíjese que muchos a veces en lo espiritual vivimos como tiempos viejos, en lo espiritual, tiempos feos, como que hay un estancamiento, como que nos sentimos que las cosas no están fluyendo, como que no me siento que cuadro en la vida, no siento que estoy avanzando como debería avanzar, y es como que huele a viejo espiritualmente en nuestra vida. Pero hoy yo quiero pronunciar una palabra de Dios y quiero profetizar: todo lo viejo se va, todo lo viejo se va de tu vida. Es más, ayúdeme a profetizar, sacúdase lo viejo, diga conmigo: lo viejo se va de mi vida, no quiero saber más de cosas viejas. Ahora, si usted ha experimentado esos tiempos y si usted ha sentido ese aroma a viejo, ese olor a viejo, ese olor a rancio a veces, yo creo que usted también ya experimentó entonces un poquito de lo que era el mundo antes de la Navidad. Porque antes de la primera Navidad, o sea, les recuerdo que hay 3 Navidades: la Navidad de la cultura, la Navidad de la religión y la verdadera Navidad. La Navidad de la cultura es la que usted ve: rojo, verde, adornos, regalos, pero ni siquiera se menciona. Hay tantas películas hoy en día, pero ni siquiera mencionan al que originó la primera Navidad, a Cristo Jesús. ¿Sabe qué significa Navidad, no? Navidad significa nacimiento, natividad. En realidad en inglés deberíamos llamarle nativity, no Christmas. Deberías llamarse nativity. Y le cuento, no le quiero decir el viejo panzón, pero Santa, el famoso ser ficticio, surge por primera vez hace unos 160 y algo años, 1860, y la Navidad tiene más de 2000 años. Así que le recuerdo: Santa es nuevo en el barrio. Dígale al de al lado: ese Santa es nuevo en el barrio. Ahora, antes de la primera Navidad se sentía el olor a viejo y en lo espiritual había como algo viejo. ¿Por qué? Porque en realidad habían pasado 400 años de silencio. Dios no había hablado, Dios no había dicho nada con respecto a la palabra. No había profetas, no había un tiempo de palabra de Dios, porque por 400 años hubo silencio. 400 años de silencio. Quédese calladito un momento. Muy bien. Ahora, hay silencios incómodos. Usted está con una persona en un lugar y no hay cómo hablarse. Ahora usted imagínese usted teniendo a un Dios que a cada momento le hablaba, porque surgieron tantos profetas. Dios venía y le hablaba a su pueblo, Dios le daba palabra a su pueblo siempre, pero llega este tiempo y por 400 años Dios no habló. Si usted revisa su Biblia, entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento hay una paginita en blanco. Esa paginita representa 400 años de silencio. Dígale que está al lado: shh. Y en esos 400 años pasan tantas cosas. Por mucho tiempo el pueblo de Dios
vivió imperios que los pisotearon, los maltrataron, tomaron la tierra, destruían sus tierras, volvían a reconstruir, volvían a destruir su tierra. Pasaron por ahí los asirios, pasaron los babilonios, pasaron los persas, pasaron los griegos, pasaron los romanos y estamos ahí, en los romanos. Ahora, aprendamos algo. Teológicamente, cuando Dios está en silencio, no significa que Dios no está haciendo nada. Si hay alguien aquí que ha sentido el silencio de Dios, quiero profetizar sobre tu vida. No sé si alguien lo quiere recibir, pero yo profetizo. Dios ha estado trabajando para ti. Dios está preparando tu mejor milagro, tu mejor época, tu mejor tiempo viene. Así que recibe un nuevo tiempo de parte de Dios. Cuando yo veo que Dios calla por tanto tiempo, me pregunto, ¿qué sucedió en esos 400 años? Yo estudié un poco. Mire, dos cosas importantes sucedieron. Una, se estableció un idioma universal. Se necesitaba tener un idioma universal para que cuando viniera el Señor pudiera entonces hablarse del Señor, escribirse del Señor en un idioma universal, y ese idioma era el griego. En aquel tiempo el griego era como el inglés hoy en día. Los escritos todos se escribían en griego, y entre países, entre naciones, para comunicarse en un idioma neutral, en un idioma universal, se usaba el griego. ¿Qué otra cosa pasó? También surgieron los medios de comunicación. Se necesitarían buenos medios de comunicación para cuando viniese el Señor, para que el evangelio se regara, corriera la palabra. Diga conmigo, que corra la palabra. Y los romanos eran tan expertos en hacer carreteras que hoy en día todavía hay carreteras de las que ellos construyeron intactas y buenas. Y nosotros a veces se hacen carreteras y a los 2 años ya no sirve. Usted se ha fijado en la ciudad que a cada rato tienen que estar cambiándole el pavimento porque se daña. ¿Cómo hizo esta gente? ¿Qué clase de carreteras que todavía están ahí después de más de 2000 años de haberlas construido? Ahora, ¿qué quiere decir con esto? Que aunque Dios esté en silencio, Dios está trabajando. Diga conmigo, han habido silencios en mi vida. Eso significa que Dios está haciendo algo. Han habido silencios, estancamientos, cosas que no fluyen, pero eso significa que Dios está preparando mi mejor milagro, mi mejor época. Viene para mí. ¿Alguien lo puede creer el día de hoy? Ahora, cuando yo veo esta preparación, también me doy cuenta que había un pequeño remanente que sí tenía como que atesorada una palabra. Y como estamos hablando de aromas, quiero decirle que hubo un profeta que destapó un frasco con una palabra eterna, con una palabra hermosa que todavía flotaba en el aire para el que la había atesorado y la había escuchado. Y ese es el profeta Isaías. El profeta Isaías, en el capítulo 9 de su libro, escribió una profecía, escribió una palabra tan hermosa donde se nos promete no un tiempo nuevo, donde se nos promete no una bendición material, sino que el profeta Isaías nos promete una persona. Y eso es muy importante, porque el hecho de que Dios haya dejado a alguien encargado de anunciar a una persona. Mucha gente se pregunta, ¿y esto cómo es? ¿Por qué Cristo? Porque mire, prácticamente 700 años antes, el profeta Isaías deja esta palabra. Leámosla juntos. Dice Isaías 9, esta es la Reina Valera actualizada del 2015. Porque un niño nos es nacido. ¿Ve? Una persona, diga conmigo, una persona. Un hijo nos es dado, el Hijo de Dios. El dominio estará sobre su hombro. Toque su hombro ahí, diga conmigo, el dominio. Y se llamará su nombre admirable,
consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Qué tremendo tener esa promesa para estos pocos que la creían. Yo creo que si hoy en día nosotros podemos disfrutar de ese frasco, de ese aroma hermoso que dejó el profeta, podríamos decir admirable consejero. Diga conmigo, admirable consejero. ¿Por qué? Porque esto rompe lo viejo. En el mundo olía confusión, pero cuando Dios llega, la confusión se va. El mundo olía a que no sabes qué hacer. ¿Sabes qué? No sabes qué hacer. Yo profetizo, Dios está aquí contigo. Dios te dará el secreto. Dios, el admirable consejero, viene a hablarle a tu vida, a tu corazón, y a decirte: yo sí sé qué es lo que tienes que hacer. Yo te daré claridad a tu vida. Yo te daré los secretos, los códigos para que tomes buenas decisiones. Toque a alguien y dígale: el admirable consejero está contigo. Después dice: Dios fuerte. El mundo olía debilidad, imperio tras imperio, destruyendo paredes, destruyendo el pueblo, destruyendo la gente, las ciudades. El mundo se sentía débil, pero viene Dios fuerte. ¿Sabe cómo se escribe? El Gibor. Diga conmigo: el Gibor está aquí. El Gibor está conmigo. Él renueva mis fuerzas. Él renueva mi tiempo. Él dice: diga el débil, fuerte soy. Fuertes somos en Él. El Gibor. Profetizo fuerzas nuevas. Profetizo la fuerza del búfalo sobre tu vida. Te levantas a una nueva temporada. Te sentías débil, sentías que no tenías más fuerzas. Hoy te vas lleno de nuevas fuerzas en el nombre de Jesús. Padre eterno. Se escribe Abiad. Abi, de Abba. Abba significa papito lindo, papito hermoso. Cuando dice Padre eterno, se termina la orfandad. Quiero decirle a aquellos que quizás se han sentido solos: Dios no es tu jefe, Dios es tu papá. Hay alguien que dice y recibe: oh, Dios es mi papá. Nunca te olvides que Dios no es un viejito sentado con un rayo en la mano esperando destruirte cuando haces algo malo. Dios es un Padre amoroso que está esperando que tú te vuelvas a Él. ¿Recuerdas la historia del hijo pródigo? Cuando él regresó donde su padre, el padre corrió, abrazó al hijo. No lo regañó, no le dijo: ¿y por qué te fuiste? ¿Te consumiste la herencia? No. El padre siempre está con los brazos abiertos para sus hijos. Voltea a ver al de su lado con un rostro de compasión y dígale: papá siempre está contigo. La palabra dice: aunque tu madre y tu padre te dejaran, con todo yo siempre te recogeré. Nunca estarás solo. Cuando dice ahí Padre eterno, es que por toda la eternidad tenemos un papá a quien podemos acercarnos. Tenemos un papá que siempre está dispuesto a abrazarnos. No importa lo que hayamos fallado, no importa lo que hayas hecho, cuando nos acercamos a Él, Él nos abraza y nos perdona. Diga conmigo: Él me perdona, Él me abraza. Dice ahí príncipe de paz, Sar Shalom. Mi Sar Shalom, mi príncipe de paz, está conmigo. El mundo tiene ansiedad. El Sar Shalom quita toda ansiedad. El mundo tiene temor. Mi Sar Shalom se lleva todo temor. El mundo huele a guerra y hoy nuestra mente es un campo de batalla.
todo el tiempo, pensamientos peleando unos contra los otros, preocupaciones. Si hay alguien aquí que se preocupaba por cómo iba a pagar, por cómo iba a resolver, por el problema que está viviendo, déjame decirte, Sahar Shalom está contigo. El príncipe de paz se levanta, Él cubre tu corazón, guarda tu mente, tu alma, y Él se lleva toda ansiedad. Le ordeno ahora en el nombre poderoso de Jesús, le hablo a tu sistema nervioso, le hablo a tu mente, le hablo a tu alma, toda ansiedad se va. Calma, dice el Espíritu, calma, paz, paz. La paz de Dios está con nosotros. Respire paz. Diga conmigo, Sar Shalom, gracias por estar conmigo. Todo ataque de pánico, todo ataque nocturno. Hay gente, miren, me muestra el Señor que hay alguien aquí que a veces no puede dormir. En el nombre de Jesús, ponga todas sus manos en su corazón y dígale a su corazón: reprendo toda ansiedad, reprendo todo espíritu de opresión, reprendo todo aquello que se quiera robar mi paz, y le doy paso a Sahar Shalom. Al príncipe de paz está aquí. Dele un aplauso a él. Tremendo Dios. Ahora le decía, entre el Antiguo Testamento, el Primer Testamento le iba a decir, y el Segundo Testamento, perdón, el Nuevo Testamento. Entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, la página de 400 años. Pero mire la precisión de Dios cuando leemos la promesa que dejó en el último libro, en el último capítulo del Antiguo Testamento, Malaquías 4. Eso es lo último que Dios habló en el Antiguo Testamento. Dice aquí: he aquí, les envío al profeta Elías antes que venga el día del Señor. Él hará volver el corazón de los padres a los hijos, y el corazón de los hijos a los padres. Qué linda esa palabra. Pasa 400 años, el arcángel Gabriel llega donde Zacarías y le dice que se va a levantar un profeta del vientre de Elisa, su esposa, y le dice en Lucas 1:17: irá delante del Señor con el espíritu y el poder de Elías. O sea, mire cómo Dios es exacto, y lo que quedó pendiente 400 años lo une 400 años después. Y dice: para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, a fin de preparar para el Señor un pueblo bien dispuesto. ¿Estás dispuesto? ¿Estás dispuesto? O sea, ya está conectado. El último profeta, pasan más de 400 años y llega el profeta más grande de la historia, el que anunció a Cristo Jesús. Ese es el profeta más grande. Jesús mismo lo dijo: el mayor profeta de todos los tiempos es Juan el Bautista. Ahora te quiero preguntar, ¿conoces la historia de Juan el Bautista? Estamos hablando los tiempos antes de la primera Navidad, y aquí se está anunciando la primera Navidad. El ángel está diciendo: va a venir un profeta, y después le dice: y también va a venir el que se ha anunciado desde que el profeta Isaías dijo: un hijo nos es nacido, un niño nos es dado, su dominio, el dominio está sobre sus hombros. ¿Y cuántos lo quieren decir conmigo? Diga conmigo: gracias, Jesús, por ser bueno. Pero lo prometido se cumple. Cuando Dios promete, Dios lo cumple. A veces tarda un poco. Aquí tardó 400 años. Bueno, más de 700. Pero no te desesperes, porque la promesa viene. Dígale que está a su lado: tu promesa viene. ¿Qué predicaba Juan? Dice que Juan estaba en un desierto. Juan no estaba en un templo. Juan no estaba en medio de la ciudad, en una plaza. No, Juan andaba en el desierto.
Dice que comía langostas y miel silvestre. Se vestía con trajes de pelo de camello. Y sin embargo la gente iba donde Juan. ¿Qué los movía? ¿Qué venía sobre la gente? ¿Por qué iban donde Juan? ¿Quieres saber lo que predicaba Juan? Juan predicaba una palabra. Dice Mateo 3:2. Y esto es lo primero que sale en la Biblia que Juan decía. Arrepiéntanse. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué sientes cuando escuchas la palabra arrepiéntete? Dígale al que está a su lado, arrepiéntete, pecador, dígale. Usualmente sentimos temor, culpa, vergüenza, y nuestra mente rapidito se pone a sacar la lista de lo que se tiene que arrepentir. Dígale de nuevo al de al lado, arrepiéntete, de algo te tienes que arrepentir, dígale. La mente en automático empieza a revisar, uy, ¿qué hice de malo? Uy, Dios mío, ¿qué me va a pasar? Uy, Dios mío, me va a castigar Dios. Porque así nos enseñaron, así nos decían desde pequeños, o por lo menos en cierta denominación de las grandes corrientes del cristianismo le decían, te va a castigar Dios. Y la gente se acostumbró a que Dios era un hombre esperando que alguien hiciera algo malo para castigarlo, como con un látigo, con un rayo, para castigarlo. Si tú, de alguna manera, cuando dicen arrepiéntete, sientes una de estas cosas, estás oliendo lo viejo. Todavía hueles la religión antigua. Hable conmigo así al de al lado. Todavía huele a algo aquí. Hay que borrar esto. Y es que imagínate que Jesús llega a la puerta de tu casa y toca el timbre, y tú te asomas por el huequito ese que ponen en las puertas acá y miras que está Jesús parado afuera. ¿Qué haces? ¿Te vas a tirar a un rincón a llorar? ¿O corres a arreglar un poquito la casa? Yo creo que algo hay que arreglar, y entonces arreglas, pones el sofá bien, los cojines, barres la basura, escondes el perro. Sí, porque bueno, no sé si cuando estaba Jesús habían perros adentro de las casas o no, no creo. Yo creo que estaban afuera. Entonces, habría que hacer los arreglos. Entonces, el arrepentimiento es una acción, no es una emoción. Diga conmigo, el arrepentimiento es una acción, no es una emoción. La palabra en la Biblia para arrepentimiento es metanoia. Diga conmigo, meta significa cambio y noia significa mente. Diga conmigo, metanoia. Prácticamente lo que significa es cambia tu manera de pensar. Ahora yo decía, pero ¿cómo es esto? Que la primera cosa que se predica después de 400 años es arrepentimiento. Y nosotros le hemos pasado por encima al arrepentimiento, y lo hemos explicado, pero creo que vale la pena pararnos aquí un momento. ¿Cuántos quieren pararse aquí un momento para entender mejor? Porque si después de 400 años la primera palabra que surge de la boca de Dios a través de un profeta es arrepentimiento, necesito entender de qué está hablando Dios. Y muchos lo tenemos malentendido. Cuando le decimos a alguien arrepentimiento, empieza a ver de qué es culpable. Pero creo que es una manera vieja de ver las cosas, una manera religiosa de ver las cosas. ¿Por qué? Porque la religión, la ley, las reglas acusan. Pero Dios lo que espera es un cambio de manera de pensar. Dios no espera que te sientas mal. Ay, me siento mal por lo que hice. No, no, no. Dios espera una acción, un cambio. Comienza en mi mente. Toque su mano aquí y diga, comienza en
mi mente. Ahora, ¿cómo funciona el arrepentimiento? Fíjese que cuando comenzamos el año, este año lo hemos declarado el año de la frescura de Dios en nuestras vidas. Le voy a recordar el libro de los Hechos capítulo 3. Dice así: por tanto, arrepiéntanse y conviértanse para que sus pecados sean borrados, a fin de que tiempos de alivio, y esa palabra también se traduce como refrigerio, como frescura, tiempos de frescura. Profetícele al de al lado: cuando te arrepientes, dígale, viene tiempo de frescura para ti. Tiempo de frescura, frescura de Dios. Vengan ¿y de dónde salen? De la presencia de Dios. Entonces, ¿dónde estamos? En la presencia de Dios. Dios está aquí, su presencia está aquí. Dios te ama. ¿Puedes sentir la presencia de Dios? Sí. ¿Estás en el mejor lugar? Sí, estoy buscando a Dios. Aunque por ahí uno que otro lo traen engañado. Si es ese tu caso, de todas maneras Dios preparó todo. Porque Dios siempre prepara las cosas. Dios no es un Dios de casualidades. Dios es un Dios de diosidencias. No hay coincidencias en Dios, solo hay diosidencias. Ahora, usted quiere saber un poquito cómo funciona el arrepentimiento. Pues usted puede decir, bueno, primero me arrepiento y después soy salvo. Pero tengo un problema teológico con esa manera de pensar. El problema teológico es que si yo me tengo que arrepentir primero para tener mi salvación eterna, quiere decir que todo depende de mí. Y le voy a decir algo: si hay algo que dependa de ti para fallar, va a fallar. Si la salvación depende de ti, la vas a perder. ¿A cuántos se le ha perdido algo en la vida? A todos. Todos hemos perdido algo. Hasta una relación, hablando de cosas del alma, una amistad. Hay cosas que se pierden porque dependían de mí. Y entonces, ¿cómo funciona esto? Pues quiero aclararlo. Creo que según la Biblia, el arrepentimiento no es la causa de tu salvación. Es la evidencia de que la gracia está funcionando. Te lo voy a explicar. Diego, puedes venir rápido. La gracia es primero. ¿Cómo así, pastor? Bueno, ponte viendo para allá. Viendo para allá. Espérate, solo parado aquí. Parado aquí. Allá está el pecado. Suponiendo, ¿verdad? Suponiendo. A ti te gusta ir tras el pecado. Allá atrás de ti no voltees a ver, porque todavía no puedes. Porque cuando a uno le gusta el pecado, eso es lo que le gusta. Es difícil voltear a ver a otra parte. Hasta al ladito, Jesús puede pararse aquí y ni aquí lo vas a ver, porque el que le gusta el pecado va para el pecado. Pero Jesús está acá atrás. Acá está Jesús. Jimmy, venga, usted es Jesús. Usted va a abrazar a su amado. Usted lo va a llamar. Quédese allá. Porque él tiene que tomar una decisión. Es una acción la que él tiene que tomar. Entonces, ¿qué pasa? Un corazón muerto espiritualmente no se va a arrepentir. Está muerto. ¿Se acuerda el cuento del muerto? Cuando vino uno que era pero el más pecador de la iglesia y le dice: pastor, pero usted dice que a uno le duele el pecado, pero a mí no me duele nada, le dice. Le dice el pastor: bueno, mire, imagínese que hay una persona muerta en la calle y le pasa un carro por encima. ¿Usted cree que le va a doler? No, no le va a doler. ¿Por qué? Porque está muerto. Bueno, exactamente lo que le está pasando a usted, pero en el espíritu. Entonces, cuando llega la gracia, es porque nosotros no tenemos la capacidad natural
de arrepentirnos. Usted no está un día simplemente viendo televisión o caminando por ahí y de repente dice: uy, tengo ganas de arrepentirme. El arrepentimiento no funciona así. Pongámoslo a lo práctico. Usted está viendo a lo que le gusta. ¿Qué es lo que hay allá, iglesia? ¿Y aquí quién está? Muy bien, muy bien. Ahora, de repente llega el Espíritu Santo y enciende una luz. ¿Ok? Y comienza a convencerte en tu interior de que hay pecado en ti. Y entonces hay una incomodidad interna. No es fácil arrepentirse ni fácil convertirse. Es incómodo. Yo le digo a la gente, mire, es traumático convertirse. Es incómodo convertirse a Cristo. Porque tú comienzas a darte cuenta: realmente estoy mal, Dios mío, estoy mal, necesito ayuda, ¿qué hago? Pero esa incomodidad, esas ganas de cambiar, la pone dentro de ti la luz del Espíritu Santo. Ay, no es que nació de ti, de repente tú tienes luz. No, nosotros estamos en tinieblas, en oscuridad, pero de repente el Espíritu Santo enciende una luz y me comienzo a ver en esa luz y digo: wow, me siento incómodo, me cuesta respirar. El pastor, ¿a qué hora llama el pastor? Yo me acuerdo cuando yo me tardé meses en arrepentirme y iba a la iglesia. Aquí más de alguno ha de andar así. Hoy le va a servir para terminarse de convertir. ¿Por qué? Yo llegaba a la iglesia y cuando yo ya sabía, cuando ya va a terminar, ya yo miraba el del pianito. Allá está. Y ya yo sabía: uy, ya el pastor va a empezar a decir que pasen al frente los que quieren convertirse a Cristo. Y entonces venía yo, me convertí en el mejor papá del mundo. Agarraba una hija, la otra hija y la tercera, y con un pie andaba. Todo porque sentía por dentro la incomodidad de que tenía que hacer algo. Y el Espíritu Santo me iluminaba, me enseñaba las áreas oscuras de mi alma. Me decía: en esto necesitas cambiar, aquí necesitas cambiar tu manera de pensar, aquí también, aquí también, aquí también, aquí también, aquí también. Y yo ya casi lloraba, pero salía con mis hijas y me convertí en el mejor padre del mundo y me salía de la iglesia. Usted mire bien. De repente ya viene el llamado y hay gente que se levanta de la silla y se va. Tan incómodo, el Espíritu le habló. A mí me alegra porque digo yo: el Espíritu lo estaba incomodando y mejor se fue. ¿Por qué? Porque es el Espíritu el que trae ese momento. Y entonces hay una respuesta simultánea. Si escuchaste bien el Evangelio, sabes que toda esa incomodidad, todo ese pecado, todo lo malo que tienes por dentro, Cristo lo borra, porque Él lo borró en la cruz. Pero necesitas tomar una decisión. ¿Cuál es la decisión? La decisión es cambiar de ruta, cambiar de camino. Entonces, ya yo no vengo para el pecado, sino que ahora la luz llega y yo volteo y veo a Cristo. Quédate ahí. Y ahí está la lucha. ¿Voy a Cristo o regreso? ¿Voy a Cristo? Uy, pero es que van a decir mis amigos. Voltea para allá. ¿Qué van a decir? Y tengo fiesta. Y ya di mi contribución para echármelos y para fumármelo y para olerla y para todo. ¿Qué hago? ¿Qué van a decir? Uy, ¿qué va a decir mi familia? ¿Qué van a decir? Voltéate para los dos lados. Pero hay algo, voltéate completamente. Ahora, voltea para allá y ahora de repente la luz sigue iluminando. La incomodidad está dentro, pero
ahí él toma una decisión. Por fe. Ahí actúa la fe. Y él dice: voy a creer en que Cristo va a cambiar mi vida. Y voltea para allá y ahí comienza a dar pasitos hacia Cristo. Pero párate un momento, quiero que usted vea algo. La fe y el arrepentimiento son la cara de una misma moneda. Aquí está la fe y aquí está el arrepentimiento. Cuando él voltea con la fe, el arrepentimiento voltea y le dice al pecado: no quiero más nada contigo. Y de vez en cuando en el camino van a llegar demonios, amistades, cositas del pasado. Vente, si a ti te gusta, vente, pero camina despacito hacia Jesús. Yo te voy a jalar, pero tú camina despacito hacia Jesús. Dale, avanza. Yo te jalo. Solo un ratito. Ni nada te va a pasar, solo una vez. Y de vez en cuando uno se voltea, está casi perdiendo la fe, pero la luz del Espíritu Santo lo vuelve a iluminar y lo sigue llevando a Jesús. La fe es voltear a Jesús. Arrepentimiento es darle la espalda al pecado. Y se hace al mismo tiempo. No puede ir uno sin lo otro. Ahora, es como que, mire, hay gente que cuando les hablan de arrepentimiento o de venir a Jesús o de ir a la iglesia, creen que tienen ellos que fabricar arrepentimiento, compungirse. La iglesia tradicional inventó una cuestión que se llama hasta un acto de contrición, y que uno agarra el puño y le hace: por mi culpa. Y de tan culpable que se siente, como que tal vez se convierte. Pero amado, la conversión es por fe, no por culpa. La conversión es por gracia, es un regalo de Dios. Fue Él el que vino a poner dentro esa luz. No somos nosotros echándonos la culpa, flagelándolos, hincándonos y caminando una milla arrodillados. No es así. Eso es olor viejo. El olor nuevo es gracia. Dice Efesios 2:8: es por gracia que son salvos. No por ustedes, porque es un don de Dios. No es por obras, no es por nada de lo que tú hagas. Porque dice: porque es un regalo de Dios. No es por obras para que nadie se gloríe. Gracias, amados. Denle un aplauso a los amados. No tienes que fabricar arrepentimiento. Tienes que tener fe en lo que Cristo hizo. Y al voltear a Jesús, automáticamente le das la espalda al pecado. No puedes voltear a Jesús y seguir en pecado. Entonces no te has convertido. Esa es la parte que dice Hebreos: conviértanse, arrepiéntanse y conviértanse. Entonces, usted imagínese que está en su habitación a oscuras y alguien llega y abre la luz de las cortinas de la habitación, las abre. ¿Sí? Usted tiene dos opciones: o se enrolla en las sábanas y se cubre más y se mete más en la oscuridad, o recibe la luz, abre los ojos y se levanta. Así funciona el arrepentimiento. El arrepentimiento no es un pago por tu salvación.
El arrepentimiento es cómo tu alma reacciona al ver la luz de Jesús. ¿Lo estamos entendiendo mejor? Yo quise poner tantos ejemplos. El Espíritu Santo es el que te da la capacidad de poder despertar, de poder abrir los ojos. Así que la salvación no viene después de que te limpias. La salvación viene cuando, movido por su amor, le dices: sí, Señor, quiero recibir tu luz. Y abres tus ojos a la luz de Cristo. En pocas palabras, te rindes a Él. Tú te rindes y Él te transforma. Así comienza la Navidad, anunciando esto. En Romanos dice: o tienes en poco las riquezas de su bondad y tolerancia y paciencia, ignorando que la bondad de Dios te guía al arrepentimiento. Él te dobla el brazo, te amenaza para que te arrepientas, te echa miedo. Aquí dice que es la bondad de Dios la que nos guía al arrepentimiento. Y entonces creo que teníamos como que trastocado esto, ¿no? Mira, arrepentimiento no es llorar por el pasado y por todo lo que hice. Arrepentimiento es cambiar mi manera de pensar y alinearme al futuro que Dios tiene para mí. Quiero decirte, joven, adulto, anciano que estás aquí, Dios tiene un futuro hermoso para ti. Pero necesitamos cambiar nuestra manera de pensar y dejar de ir hacia allá y comenzar a ir hacia Cristo. Y es ahí cuando viene un reset. Es como que factory reset. A usted le ha tocado hacer resetear su teléfono porque ya no le funcionaba. Reset. Y todo va a comenzar a funcionar. El sistema operativo del reino de los cielos va a comenzar a funcionar. Y entonces ahí puedes traer. Mire, la vez pasada, hace unos años, verá mi amor, porque teníamos aquella estufa que se endemoniaba, ¿te acordás? Teníamos una estufa endemoniada. Fíjese que la dejábamos apagada y ella se prendía sola. Y un día la dejamos apagadita, verificamos bien porque ya la habíamos visto. Oramos, le echamos aceite, nada, la estufa andaba bien endemoniada. Bueno, vinimos a la iglesia, el culto se extendió, todo. Cuando regresamos a la casa, mire, los frijoles en llamas. Quemó bien quemado, carbón había ahí. Y viera cómo olía la casa. Hágale así conmigo. ¿A alguien se le ha quemado algo dentro de la casa que huele feo? Pues mire, le voy a decir algo. Usted le puede echar el mejor perfume, no va a funcionar. Así es el arrepentimiento. El arrepentimiento es el Espíritu Santo que llega a abrir las ventanas para que se salga todo ese olor, todo eso feo, todo el olor a pecado, todo el olor a orgullo, todo el olor a mi propia voluntad, todo el olor que yo tengo, todo el Espíritu Santo llega y abre las ventanas y te pregunta: ¿quieres que sople todo esto afuera? Y cuando tú cambias tu manera de pensar, le dices: sí, es necesario. Entonces el arrepentimiento es ese nuevo aroma que entra a tu vida. No sé de qué otra manera podríamos verlo, pero ¿sabe qué? Lo que sí te quiero decir es que el aire fresco del Espíritu Santo está aquí hoy. Pónganse de pie. Y aquí sí quiero ver si entendieron. Quizá ya tienes años en el Evangelio, pero quizá hoy se te aclaró un poco más y dices: ¿sabes qué? Yo creo que en esta área, en aquella cosita, necesito el aroma nuevo del arrepentimiento.
quiero asegurarme. La página en blanco ya no existe. El silencio se rompió en aquel pesebre. Cuando lloró aquel niño, se cumplió todo. Esa fue la primera Navidad. Yo creo que la primera Navidad para nuestra vida es aquel día cuando realmente nos volteamos a Jesús y lo dejamos entrar a nuestra vida. Esa es mi primera Navidad. ¿Sabes que esto se selló? Se escribió con la vida de Jesús, se firmó en la cruz y el sello final lo puso el Espíritu Santo en una tumba vacía cuando Él resucitó. Quizás has creado tu propia página en blanco, quizás tú tienes tu propio silencio, pero creo que en esta Navidad hay una oportunidad hermosa de poderle decir: ¿sabes qué, Señor? Ahora entiendo, ahora me volteo a ti. Y mi arrepentimiento le da la espalda a mi pasado. Dice la Biblia: las cosas viejas pasaron. Si estás en Cristo, todas son hechas nuevas. El silencio se rompió. Dios no te trajo aquí hoy para informarte de las cosas. No, Dios te trajo aquí para transformarte. ¿Cuántos quieren dejarlo que les transforme? Puede ser que ya tengas años en el evangelio. Ven acá y dile: Señor, ¿sabes qué? Me voy a arrepentir otra vez. Nunca está de más. Puedes arrepentirte las veces que quieras, porque el pecado va a seguir buscándote. Vas a seguir fallando y necesitas practicar esa fe. Volteo a Jesús y dejo atrás el pecado. De repente estuviste en fuego lleno, servías a Dios con todas tus ganas por un buen tiempo, adorabas, bendecías el cielo, estabas en fuego, pero de repente te enfriaste y Dios te está llamando hoy y te dice: mi luz está aquí hoy, yo estoy contigo, yo quiero bendecirte. O quizá nunca habías escuchado esto, quizá no habías escuchado en ninguna iglesia que te explicaban y te decían: así funciona esto, así es como se recibe a Cristo Jesús, por fe, pero dándole la espalda al pasado, al pecado, a mis errores. Tal vez alguno de ustedes cometió tantos errores que dice: yo creo que yo no me merezco, yo creo que yo no me puedo acercar a Dios, yo tengo que hacer algo antes. No, déjame decirte, no es así. Si estás sintiendo una incomodidad dentro de ti, si estás sintiendo aquella inquietud, ese es el Espíritu Santo poniendo su luz en ti, en tu alma, diciéndote: quiero que de hoy en adelante tu nombre nunca sea borrado del libro de la vida.